Sura del humo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. حميم. Ha Mim. والكتاب المبين. Por el libro clarificador. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Lo hicimos descender en una noche bendita. En verdad, somos advertidores. فيها يفرق كل أمر حكيم. En ella se distribuye todo asunto sabio. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Mandato que procede de nos. Nosotros somos quienes lo hemos enviado. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. Como misericordia de tu Señor. Él es quien oye, quien sabe. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. El Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que entre ambos hay, si tenéis certeza. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. No hay Dios excepto Él. Da la vida y da la muerte. Es vuestro Señor y el Señor de vuestros primeros padres. بل هم في شك يلعبون. Sin embargo, ellos juegan en la duda. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Aguarda el día en que el cielo aparezca con un humo evidente. يغشى الناس هذا عذاب أليم. Que envolverá a los hombres. Ese será un día doloroso. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo. Realmente somos creyentes. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Pero ¿cómo recordarán si ya les vino un mensajero explícito? ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Y se apartaron de él y dijeron: es un poseso que recibe instrucciones. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Apartaremos el castigo por un tiempo breve, puesto que reincidiréis. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. El día en que acometamos con máxima violencia, en verdad que nos vengaremos. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. Ya antes de vosotros habíamos puesto a prueba a la gente de Faraón, a la que le llegó un noble mensajero.
أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Dejad marchad conmigo a los siervos de Alá. Realmente soy para vosotros un mensajero fiel. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. No os rebeléis contra Alá. Os traigo una prueba evidente. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. Me refugio en mi Señor y en el vuestro, de que me lapidéis. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. Y si no me creéis, dejadme en paz. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. Y rogó a su Señor: estos son gente de mal. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Sal de noche con mis siervos, porque vais a ser perseguidos. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Y deja el mar abierto, porque van a ser un ejército anegado. كم تركوا من جنات وعيون. ¿Cuántos jardines y fuentes dejaron? وزروع ومقام كريم. ¿Cuántos cultivos y qué noble posición? ونعمة كانوا فيها فاكهين. Y qué deleites de los que gozaban. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Así fue. Lo dejamos en herencia para otra gente. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Ni el cielo ni la tierra lloraron por ellos, ni se les esperó. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. Así fue como salvamos a los hijos de Israel del castigo infame. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. De Faraón, en verdad, él destacaba entre los que se exceden. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. Y los elegimos en virtud de un conocimiento por encima de todos los mundos. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Y les dimos signos que constituían una evidencia. إن هؤلاء ليقولون. Y seguro que estos van a decir: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. No existe más que nuestra primera muerte y no se nos devolverá a la vida. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Haced que vengan nuestros antepasados si es verdad lo que decís. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم
أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Pero es que son acaso mejores que la gente de Tuba y sus antecesores, a los que destruimos. Ellos hicieron el mal. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. Y no hemos creado los cielos y la tierra, y lo que entre ambos hay para jugar. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. No los creamos sino con la verdad. Sin embargo, la mayoría de ellos no sabe. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Es verdad que el día de la distinción será el término fijado para todos ellos. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. El día en que ningún amigo cercano podrá hacer nada por el otro, ni habrá auxilio. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Solo para aquel de quien Alá tenga misericordia. Es cierto que Él es poderoso, compasivo. إن شجرة الزقوم Ciertamente, el árbol de Zacum طعام الأثيم será el alimento del malvado, كالمهل يغلي في البطون cual metal fundido se derretirá en sus vientres, كغلي الحميم como el hervor del agua hirviendo. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Agarradlo y llevadlo a rastras en medio del infierno. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Luego, verted sobre su cabeza parte del tormento del infierno. ذق إنك أنت العزيز الكريم. Gústalo, tú que eres el poderoso y noble. إن هذا ما كنتم به تمترون. Esto es en verdad aquello de lo que dudabais. إن المتقين في مقام أمين. Ciertamente, los temerosos de su Señor estarán en una situación segura. في جنات وعيون. En jardines y manantiales. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. Vestirán de raso y brocado y estarán enfrente unos de otros. كذلك وزوجناهم بحور عين. Así es, y los uniremos a unas de piel blanquísima y grandes y hermosos ojos. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Pedirán toda clase de frutas, a salvo. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. En ellos no experimentarán la muerte, solo la que ya conocieron. Y Él los habrá librado del castigo del infierno. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Favor de su Señor. Y ese es el gran triunfo.
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Y realmente lo hemos hecho fácil en tu lengua para que pudieran reflexionar. فارتقب إنهم مرتقبون. Así pues, espera, porque ellos están en espera.